Muchachos, ¿cómo están? Amigos, tenemos la oportunidad hoy de hacer este pequeño envío. Les recuerdo que la idea de este canalito de Cyberpunk para mancos es compartir información sobre este grandioso juego y acercar un poco la tecnología a los adultos como yo, que también podemos divertirnos y aprender muchísimo con la tecnología que tenemos hoy en día. Siento que la edad no puede ser jamás límite para pensar que uno no puede seguir aprendiendo, por un lado, y por otro lado, divertirse y disfrutar de estas maravillosas herramientas que nos da la tecnología. Y este juego en especial, les contaba la última vez que a mí digamos que soy fans de CD Projekt. Después vemos los perks, será así como se dice, o la manera en que usted va evolucionando su personaje y las habilidades que tiene. Muy interesante. Pero habíamos quedado en que hoy les iba a contar un poco sobre la historia del juego. A ver, este señor... Hay que leer. Dice, es un futuro videojuego desarrollado y publicado por CD Projekt que se lanzará para Microsoft. Bueno, eso ya es archiconocido. Me interesa mucho que revisemos aquí los distritos que va a tener. Los que son de Costa Rica deben imaginarse como que un barrio es, no sé, Sagrada Familia, otro es Los Yoses, otro es ahí donde está el Mall San Pedro. Cada uno tiene características diferentes. Eh, ¿Cómo se llama? City Center, Watson, que tengo algunas imágenes ahí. Al final vemos Westbrook. Es impresionante, ¿verdad? Como esta gente ha desarrollado este proyecto de las ideas de este señor, de Potsman. El juego yo intenté entenderlo, el juego de mesa, pero realmente no pude. Yo soy muy quitadillo para los juegos de cartas, sin embargo, hay un juego de cartas de CD Projekt basado en la historia de Witcher que lo recomiendo. Lastimosamente, yo lo compré la semana pasada, me costó solo $4. Mire, eso no es. Sí, es una cerveza. Bueno, en lugar de una cerveza, me tomé ese juego. Se llama Thronebreaker. Es un juego como Gwent, no sé cómo se pronuncia bien, de cartas que al principio es difícil, pero después usted le agarra el toque y se hace adicto al juego. Lo que pasa es que ya esta semana estaba en $10, subió. Eh, bueno, seguimos, vean. La idea es resumir en este espacio las noticias tal vez más importantes que han habido en, ¿cómo se llama?, en el transcurso de la semana respecto al juego. Ojo, Australia, Japón, me imagino que algunos otros países, porque el juego tiene mucho contenido de índole sexual, eh, el uso de drogas, cualquier cosa que usted no vea en la ciudad actual de cualquier país del mundo. Eh, bueno, cada uno tendrá su... Aparentemente en Brasil también tienen problemas. Ojalá se pueda jugar, sí, para adultos mayores, ¿verdad? 18 años. Ok, vamos a presentar aquí. Esta noticia es muy interesante. Ahora vemos algunas imágenes de la ciudad
eh, y cada uno de estos personajes tendrá una pequeña historia que contar o una pequeña misión que hacer. 1000 personajes. Los que jugamos The Witcher 3 nos amábamos hacer las misiones y todo eso. Sin embargo, esto va a ser como el doble de interesante y atractivo de jugar. It's now been about a week since the huge Cyberpunk 2077 event, Night City Wire, and following that event we had a ton of gameplay previews from various outlets and influencers, and we really learned a lot about Night City and the experience that we will be getting this November. Right now though, a lot of individuals on the web, the Cyberpunk community, is sorting through all these previews and finding out a lot of new information and little features that we will see in the game. As we explored in my last video, we talked a lot about that. It was a very lengthy video, and I'm expecting this one to be probably about the same because there's still just so much. Now, I'm not going to waste any more time, but I will say if you do go on to enjoy this video, please consider hitting that like button, subscribing for more, and turning notifications on so you do not miss out on any new videos. If you want to further support my content, I'm on Patreon now. As always, links are down the description below. But first, let's get to some news, and this is actually... Welcome back, folks. My name is Last No Meal, and today we're going to talk about the district in Cyberpunk 2077. The game itself will offer a map which is divided into different zones. Now, these zones are not separated as, for example, like Velen or Skellige in The Witcher 3, but they all make one part of the entire city, well, of the entire map, that we can divide into two parts, Night City and the Badlands. Now, CDPR listed the Badlands as the 7th district, but I like to separate those. The Badlands is the area outside of Night City and is mostly this vast desert terrain, which is inhabited by nomads and their families. There are also various gangs in the area, but usually nomads deal with them, and as we can see from the Cyberpunk 2077 gameplay, we even have these small towns. Recordemos el E3 del año pasado. Esto fue tremendo. Esto fue algo tan impactante en ese momento cuando sale Keanu Reeves ahí. Eso fue una locura el año pasado y después que apareciera This man is on top of the world right now. He's got John Wick. He's got Toy Story. Lo que pasa es que como va la cosa, lamentablemente no sería raro que cuando el juego esté disponible ya Keanu Reeves esté así. Ojalá que no. Ojalá que no. Vean, ¿por qué puse esa escena nuevamente? Esas se supone que son imágenes de Watson, uno de los distritos. Imagínense en cada recodo de esa ciudad alguna misión nueva, algún NPC que nos va a dar cierto tipo de información valiosa o iniciar una misión secundaria que, recordando las misiones de The Witcher, las misiones secundarias no tenían nada que envidiar a las misiones principales. ¿Cómo no? Vamos a ver. Oigan, los invito. Vamos a ver. Voy a poner esto en modo estudio para ir agregando en la próxima escena algún elemento de publicidad. Que se me olvidó. Ok, esto se supone que es Watson también. Ojo. Fascinante cómo se va desarrollando la historia que nos cuentan ahorita, y esta no recuerdo, esta me parece que es el propio Night City. Ok. Esto es como el barrio chino,
no sé. Voy a presentar, chicos, muchachones, un pequeño demostrativo se supone que fue el E3 de este año. Un resumen muy rápido. Vamos. You don't believe in no fate. Every day taking a break. Stepping up to what it takes. City of dreams, city of... Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red, where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some brain dance gameplay, and let's take a look. Pero, a ver. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more A's as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the game, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Guessing it belongs to a corp. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. Eat lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bail! Oh my god, we're so fucked. Dex, what the fuck? Can't risk it, V. And you, who are you? Fuck. So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of 6 completely unique districts, surrounded by the 7th one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie's your friend. Now, they together are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social ladder of Cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify the bodies, push themselves to the limits, to put their hands on There are a lot of really cool things in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Oh yes, so the Mogs is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mogs is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was an owner of a brothel and former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment,
from abuse, and the gang is really continuing her mission. And as a player, you're going to interact with that gang, meet multiple different NPCs, and craft your own relationship with them, and understand what they are all about. So earlier on, you did mention a 7th district, a place called the Badlands. Now, we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe, which we've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo. Hi, my name is Saya Elder. So Braindance is a pretty big part of the Cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore, so how this actually fits into the universe, and then there's the gameplay side, so how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the lore of Braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC. De todos me imagino que ya lo saben, ¿verdad? Que el juego es que usted lo compra ahorita. Y lo puede, esto no se puede hacer, esto hay que editarlo antes, no se puede así. Quitamos esta entrada porque les estoy robando el show aquí. Bien. No creo que sea muy largo el programa hoy. Seguimos revisando escenas. Seguimos. Mi malestar es que estoy algo molesto, es la verdad. Mi malestar es que nos han recetado los mismos gameplay del E3 de 2020. Obviamente uno va a hacer la comparación con lo que fue el evento del año pasado y esperaba algo, pues tal vez no tan impactante, pero sí similar. Porque sinceramente no tiene mucho sentido, me parece a mí, repetir nuevamente las mismas escenas de siempre. Wow. ¿No creen? ¿O soy yo el que está? Soy yo el que está, ¿cómo se llama? El que está equivocado. Y está bien esto. Bueno, la publicidad la dejamos para otro día. Ese es nada más invitarlos a mi canal de Twitch como Gombaca y a mis canales de YouTube y Facebook como Gonzalo Barrantes. En Facebook tenemos la paginita esta de Cyberpunk para mancos, que les recuerdo que manco es, bueno, ahí está, nunca saliste. Yo creo que se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ok. Y aquí, ya me entusiasmé entonces. Vamos a agregar aquí no. Bueno, al no tener eso me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque The Witcher lo atrasaron 3 veces. 3 veces lo atrasaron.
ya Cyberpunk 2077 lo han atrasado 2 veces. Ahora es para el 19 de noviembre. ¿Irá a haber otro atraso? Yo no quiero que Keanu Reeves esté así cuando salga el juego. Sin embargo, a pesar de eso, se atrasa otra vez, se atrasa. ¿Qué podemos hacer? Sí, estoy muy entusiasmado de poder disfrutar este tipo de juegos, que podemos usarlo todos, sin distinción, sin tamaño, sin color. Vean, vamos a despedirnos. ¿Cuánto llevamos? 25 minutos, 20 más o menos, porque tardé como 5. Eso, pero claro, sin CD Projekt detrás de la idea y poder sacarlo adelante como ellos lo están planeando y lo están presentando, me parece que es un lindísimo motivo para disfrutar. Muchachos, ustedes saben contar. 1, 2, 40, 9, 38, 10, 35. Muchísimas gracias, nos vemos.